En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. A pesar de todo lo que usted piense, estamos en elecciones, en campaña electoral. Cuidado. Y además, esto por un lado, estamos en las municipales y en las regionales, etcétera. Hay candidatos por ahí. No salen mucho en los medios porque estamos todos ocupados en otros temas, como las denuncias por corrupción. Pero además, el paquete electoral está también circulando la posibilidad de un adelanto electoral. Hay sectores que están pidiendo un adelanto de las elecciones generales o presidenciales o del Poder Ejecutivo. ¿Se puede hacer esto o no? El doctor José Naupari está con nosotros. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buena tarde, don Chema. Muchísimas gracias por la invitación. Comencemos con el adelanto de las elecciones. Perfecto. ¿Se puede hacer adelanto de elecciones o no se puede hacer adelanto de elecciones? Se requeriría una reforma constitucional. Reforma constitucional. ¿Por qué reforma constitucional y no legal? Porque es la Constitución la que nos dice que se elige por 5 años. Ok. Entonces, es cierto, la Ley Orgánica de Elecciones dice qué fechas, o en todo caso, qué domingo de cada 5 años se llevan a cabo las elecciones. Correcto. Pero al final de cuentas, una ley no puede estar por encima de la Constitución. Adicionalmente de ello, tendríamos que recordar que el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a ser elegido se proyecta durante todo el periodo de mandato representativo, de manera tal que esas limitaciones tienen que atender a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y evidentemente también de jerarquía de la norma que consagre ese periodo de mandato representativo. Por ello es que tendríamos que ir a una reforma constitucional que habría que recordarlo. Para ello tendríamos que tener 87 votos en 2 legislaturas ordinarias sucesivas o más de 66 y ratificación por referéndum. O sea que no es tan sencillo la cosa del adelanto de las elecciones. Y no solamente... Suena bien, debo decir, claro. Para mucha gente le suena bien que se vayan todos adelanto de elecciones, pero no es así nomás la cosa. Y es que habría que preguntarse, adelanto de elecciones, perfecto, ¿con qué reglas? Porque recordemos que la Ley Orgánica de Elecciones está pensada en elecciones de calendario fijo, es decir, la convocatoria se va a tener que llevar a cabo 270 días calendario antes, okay. El padrón electoral cierra 365 días, Ajá. Vamos a tener primarias simultáneas abiertas obligatorias, o no, va a seguir regulándose la figura de la designación directa, y cómo queda la bicameralidad, que ha quedado con una reconsideración pendiente. Nos olvidamos de la bicameralidad porque el adelanto de elecciones sería para un Congreso unicameral por 5 años y tendría que volverse a debatir la bicameralidad el 2029. Entonces, vamos a exigir afiliación de un año antes a las primarias, cuando en principio las primarias son de elecciones de calendario fijo. ¿Cómo fue la cosa el 2000? Claro, lo que ocurre ahí es que en el 2000 hubo una reforma constitucional que la viabilizó, y además, incluso para poder llevar a cabo esa reforma constitucional y ese adelanto de elecciones, por ejemplo, acortamiento del mandato, para ser más preciso. Acortamiento del mandato, esa es la palabra más precisa. Es que se adelantó el término de la primera legislatura ordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2001 y se adelantó el inicio de la segunda legislatura ordinaria. Pero ahí hay algunos elementos también a considerar, y es que el marco normativo electoral no es el mismo del 2000 que ahora. Absolutamente. Ahora tenemos una ley de elecciones políticas que regula la democracia interna. Tenemos, por ejemplo, en esa época uno todavía tenía la legislación del año 97, que digamos, la inscripción de la lista de candidatos al Congreso se presentaba 60 días antes. Las de fórmula presidencial 90, ahora se tiene que presentar 110 días calendario antes de la elección. Y ahí también viene otro tema, ¿no? Porque algunos dicen, no, lo hacemos con 120 días como ocurre cuando se disuelve el Congreso. Bueno, en el caso de la disolución del Congreso, ese plazo de 4 meses está en la Constitución. Cosa que no ocurriría con un adelanto de elecciones, algo que se quiera colocar en este proyecto de reforma constitucional. O sea, la cosa es mucho más complicada de lo que simplemente se ve. Porque es demagógico decir, vamos a elecciones adelantadas, suena muy bien, pero no es tan fácil de explicarle eso a la gente. Vamos, ¿y con qué reglas, no? Y la pregunta es, ¿con qué reglas? ¿Habría que cambiar la ley electoral? O en todo caso, adecuarlas, ¿no? También a los tiempos actuales, o a los tiempos de una elección anticipada, ¿no? Porque ciertamente no podríamos tener un adelanto de elecciones que 9 meses aproximadamente de incertidumbre. Y mientras tanto... 9 meses. Claro, pues, porque si le aplico las reglas de calendario fijo, la convocatoria tiene que llevarse a cabo a lo mucho hasta 270 días calendario antes de la elección.
Y va a ser con un padrón previo. Entonces tendría que señalarse de repente que la inscripción de lista sea con un plazo menor, tendrían que evaluarse si es que van a ser las primarias, simultáneas ciertas obligatorias. Que no haya primarias, no podría haber primarias. Claro, si no hay primarias, habrá internas, y si son internas, serán un militante un voto con delegados, habrá designación directa, no habrá designación directa, habrá mandato de posición. ¿Hay supervisión de la OMPE o no hay supervisión de la OMPE para todo eso? Claro, porque hemos tenido la 31038 para la CG 2021, la 31357, que lo que cambió fue primarias por elecciones internas a cargo del sistema. Sería la misma lógica si quisiera aplicarse en unas elecciones anticipadas con un cronograma más apretado. Y además, ojo, hemos cambiado en el marco del COVID, pero hemos seguido manteniendo casi los mismos plazos. Acá podríamos soportar, con la incertidumbre que ya se tiene, 9 meses a ese ritmo, independientemente de ello. No, 9 meses es casi un año. Y no podemos. Yo pienso, no podemos. Llegamos a una situación de ingobernabilidad ya total. Y mientras tanto, ¿quién se queda, no? Es inviable. El gobierno peruano es inviable así, creo yo. Creo que en realidad hay una reflexión que tenemos que hacer también como sociedad y como en general el Estado, ¿no? A veces nos hemos quedado mucho, como usted bien iniciaba, en el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, pero ¿y cómo andamos a nivel de descentralización en los gobiernos regionales y locales? Claro. Por ejemplo, yo a título personal decía, veo que varias autoridades regionales y municipales actualmente en el cargo dicen adelanto elecciones. ¿Será porque ya no hay reelección inmediata y después del 2020 termina el 2022? Evidentemente. Entonces, en todo caso que por lo menos digan, bueno, adelanto elecciones porque yo quiero postular, ¿no? Claro, en todo caso, evidentemente, claro. Porque esta manía de haber resuelto que no haya reelección es una buena costumbre, es una reacción nomás. Pero no es una... Perfecta. No es una cosa con visión de futuro. Perfecta descripción lo que usted menciona. No. Porque, por ejemplo, en el 2015, cuando se aprueba la reforma de prohibición de relación de autoridades regionales y locales, ¿cuál fue el caballito de batalla que se utilizó? Hay que luchar contra la corrupción. Yo me pregunto, y pruebas al canto, ¿cuántas autoridades que ingresaron pese a esta prohibición de relación no están o procesadas o detenidas? Por supuesto. Entonces, ¿sirvió de algo? Pareciera que no tenemos que ir más allá de las reformas reactivas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados acá a la hipocresía de buscar siempre fines nobles o ideas nobles para fines pedestres, fines subalternos. Entonces, la ideología se convierte en una especie de justificación para todo, para el robo y para todo, ¿no? Entonces, digo, hay que no haya reelección para moralizar al Perú, lo cual no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y a nivel congresal incluso hay otro elemento que no se toma en cuenta, ¿no? Es ya que se restablezca la reelección. Pero se olvidan que ya se eliminó el voto preferencial. Entonces, si yo coloco a un candidato que va a la reelección en el último puesto, porque de repente se aplican las pasos con candidatura individual, en realidad, ¿de qué sentido tendría en principio la reelección? Si formalmente hablando yo termino votando por listas, porque ya sería lista cerrada y bloqueada porque ya no habría... Lista cerrada, voto por un membrete. Ni sé quiénes forman parte de la lista. Exacto. Forman por un membrete y se acabó. Estamos haciendo bien las cosas. Bueno, vamos a partir un pedazo de esto. La parte regional, las elecciones regionales. Estamos haciendo las cosas bien porque seguimos bajo el mismo sistema de regionalización. Todo el mundo lo critica, pero ahí seguimos nosotros. Y va a haber elecciones nuevamente para estos cargos, etc. Y van a venir otra camada de gente que va a estar en la cárcel, perseguidos, fugados, etcétera, con todas las denuncias habidas y por haber. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Inclinarnos ante la fatalidad nada más? Creo que informarnos mejor. ¿Y decir está de Dios? Creo que informarnos mejor, y además habría que tomar en consideración que a diferencia de los cargos nacionales, los cargos regionales y locales sí son revocables. Sí. ¿Cuál es el gran problema? Desde nuestro punto de vista, cuando se quita el incentivo de que si yo terminaba revocando a más de un tercio del Consejo, podía haber nuevas elecciones, porque ahora ya no las hay, solamente entran los que hasta completar el periodo, el porcentaje de solicitudes de revocatoria bajó. Y el tema no debiera ser el quítate tú para ponerme yo como un adelanto de elecciones, sino efectivamente hacer un control efectivo de lo que está haciendo una autoridad en su función. Tenemos demanda de rendición de cuentas. ¿Cuántas demandas de rendición de cuentas se presentan? Sí. Y es un derecho ciudadano. ¿Cuántos pedidos de solicitud de acceso a información pública piden los ciudadanos? Poco. Entonces, como sociedad estamos haciendo las cosas bien también. No asumimos responsabilidades. O sea, votamos por A y al día siguiente no sabemos por quién hemos votado. No me representan.
No me representa. ¿Cómo que sí te representa, hermano? Esta sí te representa. Aunque no hayas votado por él, te representa, pues. Porque es una democracia representativa. Así funciona la democracia representativa. Pero no nos gusta, además los políticos no le hacen pedagogía al electorado de que asuma el electorado su responsabilidad. Lo halagan, le masajean el ego, le dicen que hay que reivindicar sus derechos, etcétera, 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 etcétera. ¿Tenemos que ir a la pausa ya? ¿Sí? ¿Y no va a seguir con el doctor? Nuestro invitado es el doctor José Naupari, abogado experto en derecho electoral. Le pregunté sobre esto que se dice adelanto de las elecciones y me dijo, no es posible sin una reforma constitucional. Entonces esto no es tan simple. Un acuerdo político solamente. Tiene que haber una reforma constitucional. ¿Y se han debido hacer otras reformas constitucionales? A mi juicio sí. Por ejemplo, ¿no? El 117. El famoso 117. Que ya viene de hace buen tiempo pidiéndose para que se haga la posibilidad de facilitar la acción de la justicia y que se investigue. Incluso, ¿por qué no al presidente? Ojo, se le investigue. Nadie está diciendo necesariamente que se lo vaya a instituir el cauce, pero que se abra las puertas a la acusación constitucional por presunta comisión de determinado tipo de delitos. Así es. Y eso es medianamente fácil. Una reforma constitucional necesita 66 votos y ratificación por referéndum. U 87 y 2 legislaturas unionales sucesivas. Eso se debió hacer hace tiempo. Sí, yo particularmente creo que si estuviéramos en un escenario como en el 2018, diría que todavía hay tiempo si es que se quiere incluir como una segunda vuelta regional, si lo hubiera, ¿no? Como fue la de diciembre del 2018, donde votamos por 4 consultas en una, por decirlo de alguna manera. 4 consultas en una, pues, sí me acuerdo, ese momento. E hicimos la, entre comillas, reforma política, ¿no? Claro, fue CNM, la reforma del artículo 35 de la Constitución, no relación de congresistas, y bueno, que no se aprobó la bicameralidad. No se aprobó la bicameralidad. Si en este momento se aprobase lo del 117 por mayoría simple, ¿el referéndum cuándo podría ser, dijo? Podría ser en la segunda vuelta regional si es que llegan a 66 votos, ¿no? Porque es casi lo mismo, porque si mal no recuerdo, la última votación de las 4 que se dieron en esa época fue en septiembre, porque uno podía hacerlo hasta 60 días antes la convocatoria al referéndum. Entonces, sí habría tiempo, 2 meses. Hay tiempo de hacerlo. O sea, en octubre ya no llegamos, pero para la segunda vuelta regional sí. Hay tiempo de hacerlo. ¿Por qué no se hace? Es un tema ya de voluntad política. Para evitar males mayores. ¿Qué pasa si yo soy presidente después? ¿Quiero evitar eso? O quizás qué pasa si es que producto de esa iniciativa busco que otras más lleguen a 66 y todas van en paquete, como ese 2018, que fueron 4 y no una, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Al final de cuentas... La pregunta es ¿por qué no? Efectivamente. Que decide el pueblo, pues. Bueno, la democracia representativa no anula mecanismos de democracia directa en tanto que estamos hablando de una ratificación. Nadie está puenteando al Congreso, nadie está pidiendo... No, al contrario. Tiene que ser aprobado por el Congreso. Exacto, 66 votos o más. No estamos yendo directamente a las urnas para hacer una democracia directa, digamos. Tipo democracia plebiscitaria, tipo fascista, tipo... La sartén por el mango la tiene el Congreso. Si el Congreso decide estudiar y deliberar y dictaminar una iniciativa de reforma constitucional, esta se debate en el Pleno y no logra el consenso, se vota una reconsideración, no pasan los votos para la reconsideración, que vaya a referéndum. Bueno, si los señores congresistas esto ya lo saben ellos, ¿no? Sí. Porque se ha hablado de esto, pero no lo quieren hacer. Bueno, hay una nueva presidencia en la Comisión de Constitución, hay más grupos parlamentarios, así que el plan de trabajo todavía no se aprueba, porque ellos sesionan los martes, y este martes fue feriado, asumo que el martes de la próxima semana recién van a estar presentando el plan de trabajo. Vamos a ver cuáles son las prioridades o los ejes temáticos que se quieren abordar. Porque claro, sería muy difícil oponerse a eso, ¿ah? Si lo mando a un referéndum es muy difícil oponerse a eso. ¿Con qué cara me voy a oponer? Lo que ocurre es que yo creo que quizás lo que más bien se busca es evitar el referéndum. Y el problema es que en esmerarse en buscar 87 votos, que personalmente dudo que vayan a conseguir, no, es imposible. Simplemente el tema va a seguir neutralizado, ¿no? Creo que a veces no hay que tenerle miedo a abrir la puerta a un referéndum ratificatorio. Cuando se alude al 117 y que es taxativo en los pocos casos en los que se puede denunciar y destituir al presidente, se dice no, pero por encima de eso están tratados internacionales suscritos por el Perú. ¿Esto es verdad o no?
No hay ningún tratado internacional que pueda estar por encima de la Constitución. A lo mucho los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional y tendrán que ser compatibles con la Constitución, pero no es que tengan un rango supraconstitucional. Esto no es derechos humanos. Esto no es derechos humanos. Entonces también es importante eso. Quiere decir que no hay forma de zafarse. No hay forma de zafarse de esto para nada. Alguna cosa es interpretar, pero yo a través de la interpretación no puedo terminar inaplicando una norma de superior jerarquía o de igual jerarquía. Usted ha aludido antes a un tema que me parece importante. ¿Cuántos ciudadanos han pedido informes a los a los gobiernos regionales que han elegido? Nadie, muy poco. Entonces, ¿qué se puede hacer para que el ciudadano esté motivado y no se lave las manos? Nosotros pensamos que ya voy a dar la molestia, qué molesto ese día, voy a ir a votar, ya me olvido del asunto. Yo, por ejemplo, la tengo facilísima, doctor. Yo voto frente a mi casa. Cruzo la pista, voto y me regreso y me quito. Y después, hasta dentro de 5 años nos vemos. Lo que ocurre es que justamente hay que formar una conciencia cívica ciudadana, y acá habría que recordar que las oraciones políticas, partidos políticos o movimientos regionales, dentro de los fines que consagra la ley de oraciones políticas, refiere que justamente ellos son las plataformas para que pueda formarse una opinión pública. Ellos deben coadyuvar en la formación de la educación cívica. La pregunta es, ¿cuántas oraciones políticas en periodo no electoral realmente tienen esa vida activa y generan espacios para deliberar y formar opinión pública? ¿Cuántos de ellos, más allá de la foto, deciden justamente no solo formar cuadros, sino supervisar a sus propias autoridades? Claro, muchos se amparan en no hay mandato imperativo, está bien, no hay mandato imperativo, pero eso no quiere decir que yo tampoco me desentienda del tema. Tengo que supervisar qué es lo que haces. En el caso del Congreso, tus informes de representación, tus proyectos de ley. En el caso de los gobiernos regionales y locales es cuánto vas ejecutando, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con eso de que no hay mandato imperativo? A mí no me suena muy democrático eso, porque yo te he elegido a ti, o sea, tú te debes a mí, que soy tu elector. ¿Cómo te vas a cambiar de partido una vez que estás en el Congreso? O cambiar de programa político, por ejemplo. Claro, con toda tranquilidad. Cuidado. Bueno, la inexistencia de mandato imperativo se encuentra positivizada en la Constitución, pero adicionalmente a ello el sustento es un poco justamente este tema de la democracia representativa y una corresponsabilidad del ciudadano, de la oración política y del candidato que va por esa ordenación política. Porque un poco, como decía en algún momento, un partido político no tendría tanto incentivo para que, digamos, un congresista se quede en su cargo, porque ya ese congresista le generó rédito en el financiamiento público indirecto. Ahí está. Directo, digo. Así se vaya a otro grupo parlamentario, el financiamiento lo recibe ese partido. Entonces, ahí el tema pasa más por un tema ideológico, ¿no? Por un tema ideológico y programático. Lo que pasa es que la ideología es una palabra ya pues obsoleta. Oiga, los partidos que tenemos ahora, que son clubes electorales, y estoy siendo generoso, son membretes, nada más. Hay que pasar del pragmatismo a por lo menos entra cualquier ideología, que no hay que nada, carrera política, etcétera, etcétera, son cosas del pasado. Ahora son negocios, en buena parte. Eso es algo. Están pensados como empresas. Bueno. Yo diría. Bueno, eso ya es un tema que no solamente a veces se da en el Perú, lamentablemente. Sí, claro, es una cosa generalizada, pero ahí nos está yendo mal, pues, porque nuestro sistema... Todos los días decimos, sin partido no hay democracia, pero no hacemos nada por eso. Bueno, y aparte, quienes dicen sin partido no hay democracia, habríamos que ver, ¿y cuánta gente está dispuesta a militar, no? ¿Cuántos comités están en funcionamiento permanente? Realmente. Claro, ahora, ¿cuántos comités se exigen para realizar un partido político? 65. 65 es un montón. De 50 cada uno, ¿no? De 50 integrantes. De 50 integrantes cada uno. Claro. Se supone que si lo haces bien, te va a costar trabajo. Sin duda, porque tiene que tener presencia nacional, tiene que estar en funcionamiento permanente. Ahora ya se incluyó la figura de la suspensión de partidos políticos que no cumplan con el mínimo de afiliados o con el comité en funcionamiento permanente. Quedó suspendido producto de la pandemia, pero es una de las innovaciones que trajo la Ley 3995 que se publicó el 29 de agosto del 2019, si me recuerdo. Ahora, ¿se chequea eso? ¿Se va a poder chequear eso? ¿De que efectivamente estos 50 sean militantes del partido? ¿O son 50 patas a los que los apropino, están en la esquina de vagos, los contrato, entre comillas, y los pongo ahí? Lo que ocurre es que si yo me adhiero a un comité,
o yo lleno una ficha de afiliación, ya automáticamente estoy asociado. Ya, digamos, hemos pasado de la figura del adherente a la figura del afiliado, y ahí va a estar atado, porque si yo me inscribo a un comité, automáticamente estoy afiliado. Ya. Y ciertamente la afiliación establece algunos límites, ¿no? Límites relacionados a que yo no puedo trabajar en algunos lugares, en el sector público, si es que soy militante, ¿no? Pero no podía trabajar en el Sistema Nacional de Control, eventualmente en el sistema electoral, ¿no? Aparte de la estigmatización de estar a un partido que de repente no gana las elecciones, ¿no? Entendido. Claro que sí. Bueno, vamos a ver cómo viene la mano ahora en estas elecciones. ¿Cómo está viendo las campañas electorales? Muy tibias todavía, ¿no? Lamentablemente, como usted bien lo describió, nos hemos concentrado tanto en el ámbito nacional que nos hemos olvidado que tenemos elecciones regionales y municipales. En algunas provincias sí hay algo de intensidad, pero creo que ya en algunas veces ya linda con lo folclórico, ¿no? En el buen sentido del término, claro está. Sí. Bueno, fuera de Lima hay más relación entre el candidato y el pueblo, ¿no? Evidentemente siempre, ¿no? Exacto, pero lo que yo sí apuntaría, y poco escuchaba a vuestros entrevistados anteriores, creo que sí es sumamente importante que en las escuelas se enseñe educación cívica. ¿Y por qué? Porque uno tiene que poder identificar qué cosa me propone un candidato o una candidata que sí puede hacer, ¿no? Ya he escuchado a algunos y dicen, oye, vas a hacer tal cosa, pero si la ley orgánica de municipalidades no te otorga esa competencia, o te dice, voy a hacer tal carretera, oye, esa es una competencia nacional porque esa vía es nacional, entonces, ¿qué haces prometiéndome algo que no vas a poder cumplir? Pero ¿cuántos, sobre todo los jóvenes, que hoy cada vez van haciendo un poco más porcentaje de electorado, tienen conocimiento de las competencias de cada nivel de gobierno? ¿Cuáles son competencias exclusivas? ¿Cuáles son competencias compartidas? ¿Cuáles son competencias delegables? ¿Cuál es el nivel de descentralización de determinado sector? ¿No? Entonces creo que ahí sí es importante una formación ciudadana, y para lo cual tiene que contribuir las instituciones educativas, las universidades y también las organizaciones políticas que tienen que aportar lo suyo. Carreteras, hospitales, un montón de ofertas. Claro, incluso hasta los hospitales, hay hasta algunas categorías, las categorías dependen, digamos, de justamente el nivel de gobierno. Los de mayor complejidad no van a estar en condiciones de hacerlo un gobierno local. Sí. ¿La gente sigue creyendo en promesas? ¿O ya sabe que vota porque tiene que votar nomás? Porque es obligatorio. Yo creo que un sector de la ciudadanía todavía tiene alguna visión. Más que todo por la recordación, sobre todo de algunos alcaldes o alcaldesas que quieren regresar. Yeah. Entonces tienen, él hizo tal obra cerca de mi casa, o implementó tal cosa, ¿no? Entonces queda ese nivel de recordación y se vota más por el recuerdo de, ¿no? Ahora, optar por un cargo de alcalde o de concejal es complicado porque el grueso de procesos que hay para el estatal se concentra en las municipalidades. ¿Usted sabe eso? Sí. Entonces, el grueso de casos que hay ahí, bueno, acá conocemos el caso de la señora Villarán, un poco más, pero esto se reproduce infinitamente en todo el Perú. Hasta en los distritos más pequeños y pobres también ocurre algo parecido. Exacto. Entonces, es muy riesgoso, porque de todas maneras alguien te va a denunciar siempre. Sí, pero lo importante es justamente tener las reglas claras, tener conocimiento justamente de las normas, seguir un poco las recomendaciones del Sistema Nacional de Control, en tanto que justamente estamos ante un control gubernamental. El control gubernamental no hace gestión y colabora así para identificar aspectos de importancia que puedan permitir corregirlo antes que se genere algo. ¿Nuestro sistema de control falla? ¿Es tardío o es post facto, como se decía antiguamente? Bueno, tiene la modalidad de control previo, que es aquellos supuestos previstos en la ley, el control simultáneo, dentro de los cuales una de las modalidades es el concurrente, pero que está previsto para grandes inversiones, y el control posterior, ¿no? Que recién casi se ha restablecido materialmente con la ley que salió el año pasado, que, digamos, volvió a tipificar las conductas pasibles por responsabilidad delictiva funcional, y acá también, ojo al piojo a quienes estén postulando, ¿no? Porque quizás ellos no puedan ser inhabilitados, pero los funcionarios que vayan a ir con ellos pueden terminar siendo inhabilitados hasta 5 años del ejercicio de cualquier función pública, salvo la elección popular, por parte de la Contraloría. No es poca cosa. No es poca cosa. No es poca cosa. Bueno, vamos a ver cómo viene la mano y seguiremos conversando, pues, doctor, a ver cómo vienen los planes de gobierno de los municipios, ¿no? y de las regiones. El papel aguanta todo también, ¿eh? Exacto. Y ahí es lo importante, justamente tenerlo a la mano
para poder eventualmente evidenciar si se está Pero cumpliendo. tiene que estar a la mano, porque además son documentos públicos, son documentos oficiales, están registrados en el jurado de elecciones. Exacto, y ahí hay que entrar al voto informado, uno puede acceder justamente a los planes de gobierno, hay comparativos, también está la posibilidad de ver las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos. Se incorporó la figura de la declaración jurada de intereses y carácter preventivo que se van a presentar ante la Contraloría General de la República. Bueno, uno de los plazos con firma digital ya está venciendo, el de firma manuscrita todavía hay un plazo excepcional y ahí habrá que estar atentos a ver qué es lo que están colocando. Y el 2 de septiembre vence el plazo para que se resuelvan todas las tachas y exclusiones en segunda instancia, claro está, por declaraciones juradas de hoja de vida, consignar información falsa, fundamentalmente por residencia en dádivas, y ya de ahí hasta un día antes de la elección, lo único que queda es exclusión por condena consentiva ejecutoriada o por pena de inhabilitación o por sentencia firme de interdicción. Doctor José Naupari, gracias por la visita, muy interesante, muy amable. Seguiremos conversando. El doctor José Naupari, experto en derecho electoral, estuvo con nosotros, señoras y señores. Nos hemos olvidado un poco de que estamos en procesos electorales municipales y regionales. Volveremos a cometer los mismos errores. ¿Qué quieren que les diga? En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.